Muy buenas noches, a continuación mi compañero Juan Martín Nieto y quien les habla Arnold Esteban Contreras Orduz, vamos a presentar nuestra sustentación jurídica empresarial con el tema Sistema de Seguridad Social en Colombia. Esperamos les sea de su agrado. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Para empezar, vamos a explicar qué es el sistema de seguridad en Colombia. Es un conjunto de entidades, normas y procedimientos las cuales pueden tener acceso personas y la comunidad, con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté siempre acorde a la dignidad humana. ¿Cuáles objetivos del Sistema General de Seguridad Social Integral? Primero, garantizar la amplia cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema mediante mecanismos que en desarrollo de principios constitucionales de solidaridad permita que sectores sin la capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas, trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral. Segundo, garantizar siempre las prestaciones económicas y de salud quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse. Tercero, garantizar las prestaciones de servicio social complementario en los términos de las de prestaciones de ley. Principios del sistema de seguridad social en Colombia. Eficiencia es la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para los beneficios a que da derecho la seguridad social, sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. Universalidad es la garantía de la protección para todas las personas sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida. Solidaridad es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y la comunidad bajo el principio del más fuerte hacia el más débil. Integralidad. Amplia cobertura del sistema a todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general condiciones de vida de toda la población. Unidad es la articulación política, instituciones, régimen, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de seguridad social. Participación es la intervención de la comunidad a través de beneficios de la seguridad social en la organización, control, gestión y financiación de las instituciones y del sistema en su conjunto. ¿Quién dirige y coordina controla la seguridad social en Colombia? Está dirigido y coordinado y controlado por el Estado, y este es prestado por entidades públicas como privadas. Evita desequilibrios económicos o sociales. De que no resolverse a tiempo significa la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como son las enfermedades, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otros. Continuando con nuestra exposición, el sistema de seguridad social en Colombia lo componen tres sistemas principales. La primera, el Sistema General de Pensiones. La segunda, el Sistema General de Seguridad Social. Y la tercera, el Sistema General de Riesgo Laboral. Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tiene por objetivo garantizar a la población el amparo contra la contingencia derivada de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de pensiones y prestaciones determinadas en la Ley 100 de 1993. Está compuesta por dos regímenes principales, excluyentes, pero que coexisten mutuamente. El primero es el régimen solidario de prima media con prestación definida, que es de carácter público y es administrado por Colpensiones. El segundo es el régimen de ahorro individual consolidado, que es de carácter privado y es operado por administraciones de fondos de pensiones y cesantías. Un poco más a fondo vamos a explicar lo que es el régimen solidario de prima media con prestación definida. Es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobreviviente o una indemnización previamente definida, de acuerdo con lo establecido en dicha ley. Se caracteriza por ser un régimen solidario de prestación definida, en la cual
Los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen netamente un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de prestación en cada vigencia. Los respectivos gastos de administración y la constitución de reserva de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Asimismo, en este régimen el Estado garantiza el pago de los beneficios a quien se hacen acreedores de los afiliados. Características principales. Es un régimen solidario de prestación definida. Los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo netamente común. Y tercero, el Estado garantiza el pago de los beneficios a quien se hace acreedores a los afiliados. Administradoras del régimen solidario de prima media. Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes del sector público o privado administrarán este régimen con respecto a sus afiliados, mientras que dichas entidades subsisten sin prejuicio de que aquellos que se acojan a cualquiera de esos dos regímenes pensionales previstos en esta ley. Bueno, ya entrando un poco más a fondo, vamos a explicar lo que es el régimen de ahorro individual consolidado. El régimen de ahorro individual consolidado es un régimen del Sistema General de Pensiones que es gestionado por fondos privados, en la cual cada persona se financia su propia pensión con los aportes que se realizan durante su vida laboral. Está administrado por fondos netamente privados que se encargan de gestionar los aportes que realicen sus afiliados a fin de proteger la contingencia derivada de diferentes factores como son la vejez, invalidez o muerte. Las características principales de dicho régimen es: los afiliados al régimen tendrán derecho al reconocimiento y pago de las pensiones de vejez, invalidez y de sobreviviente, así como la indemnización contenidas en este título, cuya cuantía dependerá de los aportes de los afiliados tanto como los empleadores, su rendimiento financiero y de los subsidios del Estado. Otra de las características es: los afiliados al sistema podrán escoger el traslado libremente entre entidades administradoras y seleccionar la aseguradora con la cual contraten las rentas o pensiones. La otra característica es el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propio de los afiliados, denominado fondos pensiones, en la cual, independientemente del patrimonio de la entidad administradora. Es importante resaltar que los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos podrán trasladarse de régimen por una vez solo cada 3 años, contados a partir de la selección inicial, en la forma que señale el Gobierno Nacional. Afiliados al Sistema General de Pensiones. Afiliación al Sistema General de Pensiones es permanente e independiente del régimen que seleccione el afiliado. Dicha afiliación no se pierde por haber dejado de cotizar durante uno o varios periodos de tiempo, pero podrá pasar al periodo de gracia o categoría de inactivos cuando tenga más de 6 meses que no paga la cotización. Cotización al Sistema General de Pensiones. El monto de la cotización al Sistema General de Pensiones corresponde a un total del 16% del ingreso percibido, donde el 75% está a cargo del empleador, mientras que el 25% restante está a cargo del trabajador. En caso que el trabajador sea independiente, el monto total de la cotización del 100% será responsabilidad netamente de él. En Colombia existen diferentes tipos de pensiones. La más importante y la más conocida es la pensión de vejez. La pensión por vejez es un ingreso mensual de por vida que se obtiene al cumplir los 62 años de edad. Si eres hombre
si eres hombre, pero mientras que para las mujeres se adquiere a la edad de 57 años de edad, siempre y cuando hayas cumplido los requisitos y hayas cotizado durante tu vida laboral. Es importante resaltar que debes cotizar por lo menos un salario mínimo vigente. Un claro ejemplo de un fondo privado es que en protección puedes recibirla de manera anticipada si cuentas con el capital suficiente en tu cuenta activa al momento de cumplir los requisitos de pensión, y en caso de tener el dinero suficiente, el beneficiario posee dos opciones: una que es la renta vitalicia y la segunda que es el retiro programado. Renta vitalicia. La renta vitalicia es que el capital pasa a ser administrado por una aseguradora que asume el pago de la pensión. En este caso, el capital no es heredable. Esta modalidad garantiza que la pensión se incremente cada año según el índice de precio al consumidor. Retiro programado. Esta opción sigue siendo dueño de tu cuenta individual, lo que permite que tu dinero pueda ser heredable por tus familiares hasta el quinto grado de consanguinidad, si no tienes beneficiarios. En esta modalidad se tiene en cuenta las expectativas de vida del pensionado y sus beneficiarios y los rendimientos generados por su ahorro. Con estos dos conceptos se recalcula la pensión cada año. Pensión de invalidez por riesgo común, o conocida pensión de invalidez, está regulada por la Ley 100 de 1993 y como se indicó previamente, está a cargo de los fondos de pensiones, tanto sea público como privado. En público podríamos encontrar pensiones y en fondos privados podríamos encontrar lo que es protección. Esto, en fin, realmente se encarga del manejo de los ahorros de los cotizantes para un futuro, tanto puede ser vejez, invalidez o de sobrevivencia. El artículo 38 de la Ley 100 señala que la pensión de invalidez se causa cuando el trabajador o el afiliado pierde el 50% o más de la capacidad laboral, cuyo origen no sea intencional. Requisitos para la pensión de invalidez. La primera es tener una pérdida de la capacidad laboral del 50% o más, es decir, tener un grado de invalidez igual o superior al 50%. Para mayores de 20 años, se requiere haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Para menores de 20 años, debes haber cotizado 26 horas semanales en los últimos años, previa a la fecha estructural de la invalidez. Monto o valor de la pensión de invalidez por riesgo común. El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente al 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada 50 semanas cotizadas que al afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%. Se debe tener en cuenta que la base de liquidación es aquella sobre la cual el cual se cotizó su seguridad social. Es decir, que el salario del trabajador era de 2.500.000, pero él cotizó sobre 2 millones. La pensión se liquidará sobre 2 millones. Otra de las pensiones que vamos a hablar es la pensión de sobrevivientes. ¿Qué es la pensión de sobrevivientes? Es la pensión a la que tienen derecho los familiares que les sobreviven al pensionado o cotizante fallecido. Cuando un pensionado o cotizante que aún no se ha pensionado fallece, el cónyuge u otra persona del núcleo familiar tiene derecho a la pensión de sobrevivientes o a la situación pensional en la medida en que cumpla todos los requisitos de ley. Es decir,
que la pensión de sobrevivientes son heredables a personas que, por ejemplo, padecen alguna discapacidad y dependen netamente económicas o son heredables a los cónyuges y que también dependían económicamente de la persona fallecida. Esas son realmente las pensiones de sobrevivientes en Colombia. Quisimos ilustrar más ejemplos de a quienes se les otorga la pensión de invalidez. La primera son cónyuges, la segunda son hijos menores de edad que quedan huérfanos, la tercera son hijos entre 18 y 25 años que están estudiando y dependían económicamente del fallecido para pagar los estudios. La cuarta son los hijos de cualquier edad, inválidos o discapacitados que dependían económicamente del fallecido. Los padres del fallecido o falta de los anteriores beneficiarios que dependían económicamente de este. Los hermanos inválidos o falta a todos los anteriores beneficiarios que dependían económicamente del fallecido. La siguiente es cónyuges e hijos igual de derecho. Si hay ambos, la pensión debe ser dividida 50 y 50. La siguiente es, si no hay cónyuges ni hijos, la pensión corresponde a los padres si se demuestra que dependían económicamente del fallecido. Un claro ejemplo son, por ejemplo, personas de mayor edad y que dependían económicamente del hijo. La última es, si no hay cónyuges, ni hijos, ni padres, la pensión corresponde a los hijos inválidos que demuestren que realmente dependían económicamente del fallecido. Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene por objeto regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso al servicio a toda la población en todos los niveles de atención. Es operado por las entidades promotoras de salud, EPS, y la prestación de servicios está a cargo de las instituciones prestadoras de servicio de salud, IPS. El modelo de aseguramiento en salud hace referencia a los organismos o entidades que componen la estructura y la manera como se regula y funciona el sistema de salud en el territorio colombiano. Organismos de dirección, vigilancia y control. Ministerio de Salud y Protección Social. Tiene como objetivo formular, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública y promoción social en salud. El Ministerio de Salud y Protección Social dirige, orienta, coordina y evalúa el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Superintendencia Nacional de Salud. Autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entidades promotoras de salud, régimen contributivo y subsidiado, instituciones prestadoras de servicio de salud, IPS, empleadores y entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios. Es decir, vela por el estricto cumplimiento de la normativa y legislación establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Secretaría de Salud. Tiene por objeto orientar y liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del territorio colombiano. Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, CGR, es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. Organismos de aseguramiento y financiación. Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSIGA. Es importante tener en cuenta que FOSIGA desaparece en el mes de marzo del 2017 y se crea el ADRES, Decreto 1429 del 1 de septiembre de 2016. El Fondo de Solidaridad y Garantía fue creado como una cuenta adscrita al Ministerio de Protección Social, que se manejará por encargado fiduciario sin personería jurídica ni planta de personal propia. Las subcuentas que estructuran el fondo son de compensación interna de régimen contributivo. Su objetivo es permitir el proceso de compensación interna entre las entidades promotoras de salud, EPS y demás entidades obligadas a compensar,
con el fin de reconocer la unidad de pagos por capacitación y demás recursos a que tiene derecho la APS. De solidaridad del régimen subsidiado en salud. Su objeto es permitir la afiliación de la población pobre y vulnerable al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la combinación de los subsidios correspondientes. De promoción de la salud. Su objetivo es financiar las actividades de educación, información y fomento de la salud y de prevención secundaria y terciaria de la enfermedad, de acuerdo con las prioridades definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Del seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. Su objetivo es garantizar la atención integral a las víctimas que han sufrido daño en su integridad física como consecuencia directa de accidentes de tránsito, eventos terroristas y catastróficos. Entidades promotoras de salud, EPS, son las entidades responsables de la afiliación, del registro y carnetización de los afiliados, de los recaudos de sus cotizaciones, del Fondo de Solidaridad y Garantía. Las EPSS, entidades promotoras de salud subsidiadas, son aquellas encargadas de administrar los servicios de salud de los afiliados al régimen subsidiado. Según el artículo 1 del decreto 3047, la movilidad entre regímenes se da entre ambos sentidos, es decir, cotizantes del régimen contributivo que pasan a subsidiado y beneficiarios del régimen subsidiado que pasan a contributivo. Empresas de medicina prepagada son un sistema organizado y establecido por entidades autorizadas para la gestión de la atención médica y de la prestación de servicios de salud y para atender directa o indirectamente estos servicios, incluido en un plan de salud preestablecido mediante el cobro de un precio regular previamente acordado. Entidades adaptadas de salud. Son empresas que prestan servicios de salud a regímenes especiales que están en proceso de finalizarse. En el momento en el país solo hay dos y son EAS para las empresas de servicios públicos de Medellín y para el Fondo de Pensiones de Ferrocarriles Temporales. Aportantes. La generación de recursos financieros provenientes del aporte por cotizaciones, en el caso de los trabajadores empleados, nace de la relación existente entre el trabajador y su patrono, relación cuyo fundamento es el contrato laboral. Organismos prestadores de servicios. Instituciones prestadoras del servicio IPS. Corresponde a las instituciones prestadoras de los servicios de salud, los profesionales independientes de salud y los servicios de servicio de transporte especial de pacientes. Así se considera a los grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura. Empresas sociales del Estado ESE. La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o las entidades territoriales se hace a través de las empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con persona jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa creada por la ley o por la asamblea o consejos. Profesionales de la salud. Son todas aquellas personas capacitadas y certificadas para atender los problemas de salud de los pacientes, según las diferentes áreas de las ciencias de la salud. Regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Régimen contributivo. Es el conjunto de normas que rige la vinculación de los individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través del pago de una cotización individual o familiar, o un aporte económico previo financiado directamente por afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador. Al régimen contributivo son vinculadas las personas que tienen capacidad de pago, es decir, aquellas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados, jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago, entre los cuales están incluidos madre comunitaria o sustituta y aprendices en etapa electiva, aprendices en etapa productiva. Régimen subsidiado. Es el conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y su núcleo familiar al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Cuando tal vinculación se hace a través del pago total o parcial de una unidad de pago por capacitación subsidiada con recursos fiscales o de solidaridad. Las personas que no se encuentren en este régimen pertenecen a la categoría de los vinculados al sistema mientras entran al régimen. Régimen vinculado. A este régimen pertenecen todas aquellas personas que por motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado, tendrán derecho a los servicios de atención de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan convenio o contrato con el Estado. Aquí encontramos aquellas personas que no lograron ser censadas o clasificadas por el SISBEN,
dado que por el momento en que se llevó a cabo el censo no contaban con un lugar fijo de residencia en el cual pudieran ser encuestados, como por ejemplo los habitantes de calle, desplazados por la violencia, entre otros. Régimen de excepción o especial. Son aquellos sectores de la población que se siguen rigiendo por las normas legales imperantes en el sistema de seguridad social, concebidos con anterioridad a la entrada de la vigencia de la Ley 100 de 1993, o los que se regulen de forma especial para los mismos. ¿Quiénes pertenecen al régimen de excepción? Primero, los miembros de las fuerzas militares. Segundo, los civiles del Ministerio de Defensa. Tercero, los servidores públicos. Cuarto, los pensionados de Ecopetrol. Quinto, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sexto, la Policía Nacional. Séptimo, los servidores públicos de educación superior. Octavo, empleados de las universidades públicas. Sistema General de Riesgos Laborales. El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión como consecuencia del trabajo que desarrollan. Objetivos del sistema. Primero, establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo, tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. Segundo, fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por incapacidad temporal frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Tercero, reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente, parcial o invalidez derivadas de las contingencias de accidentes de trabajo o enfermedad laboral y la muerte de origen laboral. Cuarto, fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y la enfermedad laboral y el control de los agentes de los riesgos ocupacionales. Características del sistema. El Sistema General de Riesgos Laborales es dirigido, orientado, controlado y vigilado por el Estado. Las entidades administradoras del Sistema General de Riesgos Laborales tienen a su cargo la afiliación al sistema y la administración del mismo. La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores. El empleador que no afilie a sus trabajadores al sistema de riesgos laborales, además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones otorgadas. La selección de las entidades que administran el sistema es libre y voluntaria por parte del empleador. ¿Quiénes conforman el Sistema General de Riesgos Laborales? Primero, la administradora de riesgos laborales. Segundo, los empleadores. Tercero, los trabajadores. Obligaciones de empleadores y trabajadores. El empleador será responsable de, primero, del pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores a su servicio. Segundo, procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y el ambiente de trabajo. Tercero, programar, ejecutar y controlar el cumplimiento e implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa, además de procurar su financiación. Cuarto, notificar a la entidad prestadora a la que se encuentra afiliado los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Quinto, facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional. Sexto, informar a la entidad administradora de riesgos laborales a la que se está afiliado las novedades laborales de sus trabajadores, incluidas el nivel de ingreso y sus cambios vinculados y retiros. Son deberes de los trabajadores. Primero, procurar el cuidado integral de la salud. Segundo, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Tercero, colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores. Cuarto, cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y actividades establecidas en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Quinto, participar en la prevención de los riesgos laborales a través del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cotizaciones. El monto de la cotización depende del riesgo determinado por la actividad económica de la empresa, el cual no podrá ser inferior al 0.348% ni superior al 8.7% de la base de la cotización de los trabajadores a cargo del respectivo empleador. Igual opera para los trabajadores independientes. Un indicador de variación en la cotización es el índice de lesiones incapacitantes, ILI, y de la siniestralidad de cada empresa. El cumplimiento de las políticas y el grado de implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Prestaciones. Prestaciones económicas
Son el subsidio o el pago por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y auxilio funerario. Prestaciones asistenciales. Comprenden la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios odontológicos, suministros de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis o órtosis, rehabilitación física y profesional, gastos o traslados para la prestación de los servicios. Importante, todo afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales que sufra un accidente de trabajo, una enfermedad laboral y como consecuencia de ello se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este sistema le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas. ¿De dónde viene su financiación? Su financiación proviene de la cotización obligatoria determinada por el nivel de ingresos y la clasificación del riesgo. Las administradoras de riesgos profesionales ARLS son las entidades responsables de la afiliación, el registro y el recaudo de sus cotizaciones. El sistema de seguridad social en Colombia posee unos servicios sociales complementarios, los cuales son subsidios económicos a las personas mayores de edad, con bajos ingresos o que carezcan de ellos. Primero, cesantías. Las cesantías son una prestación social a la que tienen derecho los empleadores del sector público y privado, diseñada con el fin de crear un ahorro para solventar los gastos durante el desempleo, pero que pueden ser usados para pagar educación superior o compra de vivienda. Las cesantías son administradas por los fondos privados y por el Fondo Nacional de Ahorro en el caso de los trabajadores del Estado. Subsidio familiar. El subsidio familiar es una prestación social cuyo objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representan el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad. Artículo 343 del Código Sustantivo del Trabajo. El subsidio familiar no es salario, sino un derecho latente que se concreta cuando se le genera al trabajador por razones de parentesco, convivencia o dependencia económica, para que con el fin disfrute de los beneficios que ofrecen las entidades responsables de la administración del subsidio. El subsidio familiar es suministrado por los trabajadores de bienes, servicios y en ayudas monetarias. Es administrado por las cajas de compensación familiar. Beneficios económicos periódicos BPS. Es un programa de ahorro voluntario para la vejez que favorece a los colombianos que hoy no cuentan con una posibilidad de cotizar para una pensión o que habiéndolo hecho cumplieron la edad y no lograron obtenerla. Los BPS consisten en un ahorro durante la etapa laboral que será disfrutado en la vejez como una forma de ingreso. Este ahorro es voluntario, flexible en su monto y periodicidad, lo cual permite una mayor cobertura. Bueno, ahora vamos a presentar un pequeño documental donde va a complementar el tema antes visto. Bueno, para iniciar a hablar de la seguridad social integral es preciso establecer cuál es la definición. Esta se encuentra en la Ley 100 de 1993 y entre otras palabras dice que es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Antes de iniciar a desarrollar este video, hay que entender o comprender precisamente qué es el ingreso base de cotización, y ese se puede entender como la porción del salario, bien sea de un trabajador independiente o dependiente, a través del cual se determina el porcentaje respectivo del aporte al momento de llevar a cabo la cotización al sistema de seguridad social. En otras palabras, el ingreso base de cotización es el salario sobre el cual se cotiza al sistema de seguridad social, y ese es el valor que predomina para realizar las diferentes cotizaciones, ya sea en salud, pensión o riesgos laborales. ¿Cómo se financia? Esta se financia a través de la cotización, y la cotización es el aporte económico que hace el afiliado a cada uno de los sistemas, pensiones, salud, riesgos laborales, que sirve para financiar las prestaciones que estos conceden. La cotización se liquida con base en el ingreso base de cotización, que corresponde al ingreso que recibe la persona en el mes y que suele corresponder al salario. El ingreso base de cotización mínimo es el salario mínimo mensual. ¿Qué es el Sistema General de Seguridad Social en Salud? Ese se encarga de regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso en toda la población al servicio de todos los niveles de atención, para garantizar el cubrimiento de la atención de los servicios previstos en el Plan de Beneficios de Salud con cargo a la unidad de pago por capitación. Ese tiene una serie de cubrimientos. El cubrimiento en salud se da para cotizantes y beneficiarios. Las prestaciones asistenciales se dan para cotizantes y las prestaciones económicas son la incapacidad por enfermedad de origen común,
la incapacidad por licencia de maternidad y la incapacidad por licencia de paternidad. ¿Cómo se realiza la cotización al sistema de salud? Para empleados dependientes corresponde al 12.5% del ingreso base de cotización. El 8.5% lo realiza el empleador y el 4% el empleado. En el caso de los pensionados se realiza sobre el 12% de la mesada pensional si no tiene ingresos adicionales, es decir, que el pensionado no tenga contratos de prestación de servicios o esté devengando otro salario aparte. Y también si solo devenga un salario mínimo legal mensual vigente. Es importante considerar que de acuerdo con la Ley 2010 de 2019, durante los años 2020 y 2021, la cotización mensual de los aportes a salud para quienes tengan pensión de un salario mínimo se reducirá del 12 al 8%. Asimismo, el aporte a la salud para 2020 y 2021 pasará del 12 al 10% para quienes tengan pensiones entre 1 y 2 salarios mínimos. En cuanto a los independientes, el trabajador independiente debe pagar mensualmente la totalidad de la cotización, la cual corresponde al 12.5% del ingreso base de cotización para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que como recordamos no puede ser inferior al salario mínimo. Y los que sean contratados bajo la modalidad de prestación de servicios se cotiza sobre el 40% del valor mensual bruto del contrato, sin que el salario base de cotización sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Ahora bien, ¿qué es el Sistema General de Pensiones? Este sistema tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, mediante el reconocimiento de una pensión y prestaciones determinadas en la ley. El sistema reconoce las siguientes prestaciones: pensión de vejez, sustitución pensional, o lo que conocemos como pensión por sobrevivencia, indemnización sustitutiva de pensión, devolución de saldos y el auxilio funerario. En el sistema de pensiones encontramos el régimen de prima media. En Colombia está administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones, es decir, Colpensiones. Por medio de esta prestación, los afiliados pueden garantizarse el pago de las pensiones de jubilación o vejez, invalidez o muertes para los adultos mayores. Y de igual forma el régimen de ahorro individual. El régimen de ahorro individual con solidaridad es un régimen del Sistema General de Pensiones que es gestionado por fondos privados de pensión, en el cual cada persona se financia su propia pensión con los aportes que realice durante su vida laboral. El fondo privado de pensión se encarga de administrar los recursos aportados por el trabajador y el empleador, con el fin de luego pagar la pensión cuando se haya reunido el capital suficiente para financiarla. Asimismo está el régimen exceptuado, y es aquel mediante el cual los trabajadores para su pensión tienen normas especiales de liquidación y cálculo de las mismas, diferentes a las normas del Sistema General de Pensiones. De acuerdo con la Ley 100, pertenecen a este régimen entre otros los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, entre otros. Ahora llegamos a la cotización en el Sistema General de Pensiones. Esta corresponde al 16% del IBC, y el 12% lo hace el empleador y el 4% el empleado. Es importante considerar que los independientes realizan el aporte sobre el 16%. No obstante, hay que tener en cuenta el aporte que se hace al Fondo de Solidaridad, y este lo pagan los asalariados que ganen más de 4 salarios mínimos, equivale al 1% del ingreso base de cotización, sin subsidio de transporte. Sin embargo, el Decreto 4982 de 2007 nos amplió esta esfera, creando la siguiente tabla de cotización. El 16% es el porcentaje de cotización general. Se realizará la cotización sobre el 17% por parte de los afiliados de 4 o más salarios mínimos, como veíamos anteriormente. El 17.2% cuando los afiliados devenguen entre 16 y 17 salarios mínimos. El 17.4% cuando los afiliados devenguen entre 17 y 18 salarios mínimos. Y el 17.6% cuando los afiliados devenguen entre 18 y 19 salarios mínimos. El 17.8% para los afiliados que devenguen entre 19 y 20 salarios mínimos. Y el 18% para los afiliados de más de 20 salarios mínimos. Ahora bien, ¿qué es el Sistema General de Riesgos Laborales? Anteriormente conocido como Sistema General de Riesgos Profesionales. Ese sistema articula el sistema de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, es decir, cubre las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, a través de planes de salud ocupacional y prevención de riesgos al tiempo de atender los siniestros laborales por medio de las prestaciones de subsidio por incapacidad, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. El sistema reconoce las siguientes prestaciones: prestaciones asistenciales hasta la recuperación del afectado, y las prestaciones económicas son las siguientes: subsidio por incapacidad por accidente o enfermedad laboral, indemnización por pérdida de la capacidad laboral, pensión de invalidez, sustitución pensional, que es lo que conocemos como pensión de sobrevivencia, y el auxilio funerario.
Todo esto lo podemos encontrar en el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan disposiciones en materia de salud ocupacional. La cotización en el sistema de riesgos laborales se efectúa de acuerdo con un porcentaje del IBC, dependiendo de la categoría del riesgo que se esté asegurando. Más adelante veremos la tabla. De igual forma es importante considerar que el sistema de seguridad social de riesgos laborales es administrado por la Administradora de Riesgos Laborales. Y el decreto 1295 de 1994 contempla en el artículo 21 que es obligación del empleador el pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores a su servicio y trasladar el monto de las cotizaciones a la entidad administradora de riesgos profesionales. En este caso recordemos que la ley 1562 de 2012 transformó este escenario y lo convirtió en laborales, dentro de los plazos que para el efecto señala el reglamento. La tabla de clases de riesgos y cotización va del riesgo 1 al riesgo 5 y establece unos valores mínimos y unos valores iniciales en porcentaje, al igual que unos valores máximos. Todo esto va acompañado del ingreso base de cotización, que recordemos que debe ser como mínimo el salario mínimo legal vigente. Por lo tanto, de acuerdo con la actividad que usted desarrolle, se debe marcar dentro de los riesgos que se muestran a continuación. Aquí valga la pena tener en cuenta lo establecido en el artículo 27 del decreto 1295 de 1994, que establece que toda empresa que ingrese por primera vez al sistema de riesgos profesionales, es decir, laborales, cotizará por el valor inicial de la clase de riesgo que le corresponda, en la tabla que expida el Gobierno Nacional. Para continuar hablando de esto necesitaría un video más completo que habláramos sobre este tema en particular, el cual posteriormente será publicado. A manera de conclusión y para resumir todo lo visto en este video, ya decíamos que el ingreso base de cotización mínimo es el salario mínimo mensual, y el valor de la cotización está determinado por ley, de la siguiente forma. En pensión, el 16% del IBC, el 12% corresponde al empleador y el 4% al empleado. En salud, el 12.5% del IBC, el 8.5% corresponde al empleador y el 4% al empleado. Y en riesgo laboral es un porcentaje del IBC dependiendo de la categoría del riesgo que se esté asegurando. Bueno, y ahora vamos a presentar las diferentes entrevistas informales. Buenas tardes, estamos aquí con doña Balbina, pues la cual nos va a resolver una serie de preguntas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para usted, ¿qué es la seguridad? Para mí la seguridad es poder salir a la calle sin temor alguno a que lo atraquen, no sé, a que lo asalten. Ok. ¿Qué es la seguridad social en Colombia para su merced? No sé, tener el derecho a la salud, que los hospitales, que uno vaya a los hospitales tranquilamente, que lo puedan a uno atender con seguridad. Ok. Para su merced, ¿quiénes conforman el sistema de salud en Colombia? Las entidades privadas y públicas y los seguros, las EPS. Y bueno, la última pregunta, que es más a su criterio. ¿Su merced considera que el sistema de seguridad social en Colombia funciona y ampara a la población en general? Pues yo diría que un término medio, ¿sí? Porque hay en cuestiones de seguridad de pronto es más eficiente en unas áreas que en otras. Cuando como de pronto sale uno a la calle y de pronto está la policía, está pendiente, pero en otros lugares no es tan segura. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable. Buenos días, estamos acá con Cristian, estudiante del grado 11. Buenos días. Bueno, Cristian, ¿para ti qué es la seguridad? Es la sensación de confianza hacia algo o alguien. Ok, ¿para ti qué es la seguridad social en Colombia? No sé, sinceramente no sé. Ok, para ti, ¿quiénes conforman el sistema de salud en Colombia? El Estado y los hospitales, creo. Ok, y la última pregunta, que es más a criterio tuyo. ¿Tú consideras que el sistema de seguridad social en Colombia funciona y ampara a la población en general? No, ya que la clase baja no recibe, digamos que los mismos beneficios que otra gente, ya sea con más privilegios o así. Ok, gracias. Estamos aquí con César Leonardo, estudiante universitario. Buenos días. Bueno, César, ¿para ti qué es la seguridad? Bueno, para mí la seguridad es, digamos, como un tipo de mecanismo que previene algún tipo de riesgo y que permite que
las cosas funcionen bien. Ok, ¿y qué es la seguridad social en Colombia, César? Son los derechos que poseen las personas, digamos, de acceder a sistemas de salud o los derechos que poseen los trabajadores de acceder a beneficios por trabajar en entidades públicas o privadas. Ok, ¿quiénes conforman el sistema de salud en Colombia, César, para ti? El Estado y las diferentes entidades públicas o privadas. Ok, y la última pregunta que es más a tu criterio. ¿Tú consideras que el sistema de seguridad social en Colombia funciona y ampara a la población en general? No, no, yo pienso que faltan algunos sectores mejorar ese aspecto, porque sí, porque en algunas regiones sí es muy deficiente ese servicio, ¿no? Ese derecho. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, estamos aquí con la estudiante Astrid Vanessa, la cual pues nos va a responder una serie de preguntas. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, ¿sabes qué es la seguridad? Pues yo entiendo por seguridad como la forma en que tenemos para protegernos o cuidar algo o alguien. Ok, ¿y sabes qué es la seguridad social en Colombia, en este país? Pues sería como el Estado, o el gobierno, las personas que están a cargo, eh, están cuidando a la ciudadanía en todos los aspectos. eh, Corresponden a las personas, ya sea en lo económico o en lo social o en la salud en general. Ok, ¿y sabes quiénes conforman el sistema de salud en Colombia? Pues sería principalmente pues el Estado y, y ya pues en el tema de salud los hospitales ya sean públicos o privados y los junto con los médicos. Ok, gracias. Y la última pregunta, ¿tú consideras que el sistema de seguridad social en Colombia funciona y en verdad ampara a todos los trabajadores y habitantes del país? Eh, pues considero que no, ya que pues para tener una buena protección social y se necesita pues un buen gobierno, una buena dirección que se preocupe más por los habitantes y por el momento no ayudan mucho a los ciudadanos. Ok, muchas gracias. Días estamos aquí con doña Cecilia, la cual pues nos va a responder una serie de preguntas. Buenos días. Bueno, doña Cecilia, para su merced, ¿qué es la seguridad? Seguridad. Para mí la seguridad es como un estado. Si yo me siento segura, pues segura, o sea, estaría bien, estaría como protegida. Eso sería como un sinónimo de seguridad, como protección. Pues para mí es eso. Ok, para su merced, ¿qué es la seguridad social en Colombia? Seguridad social en Colombia. No estoy muy segura, pero creo que tiene que ver con lo que se refiere a los aportes que hace de pronto el Estado y el trabajador en lo referente a la salud, a la pensión, a riesgos profesionales. Creo que es el conjunto de todo eso y pues tiene que ver con eso, creería yo. Ok, para su merced, ¿quiénes conforman el sistema de salud en Colombia? El sistema de salud en Colombia, ¿quiénes lo conforman? Yo pienso que está en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, creo, de Salud, el Ministerio de Salud, y pues ya entrarían a jugar ya los departamentos con sus hospitales, con sus clínicas, eso. Ok, y la última pregunta más pues personal. ¿Tú consideras que el sistema de seguridad social en Colombia funciona y ampara a la población en general? No, yo no, yo considero que no está funcionando como debiera, ¿no? Como todos los colombianos esperaríamos que funcionara en un 100%, no. Y no ampara a todos. La desigualdad es muy notoria entre las clases sociales, entre los diferentes sistemas de salud, los contributivos, los no contributivos.
No, es muy desigual, o sea, no está funcionando como debiera y no ampara a todos, no. Ok, su merced, muchas gracias. Por último, mi compañero Juan Martín Nieto va a presentar la entrevista formal. Bueno, bienvenidos a nuestra entrevista con la experta en el tema de seguridad social, la abogada Daniela Nieto, quien es egresada de la Universidad de La Sabana con énfasis en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Daniela, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. Cuéntanos un poco más de ti. Bueno, Juan, gracias a ti por invitarme. Yo soy abogada egresada de la Universidad de La Sabana, como lo comentabas. En mi pregrado siempre fui parte del semillero de investigación de Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Participé en varias ponencias, investigaciones. Además, teníamos un programa radial en donde tocábamos estos temas. Entonces siempre estuve como enfocada a esta área del derecho y por eso mi énfasis, a pesar de que en este momento me encuentro trabajando en otros temas, pues tú sabes que el derecho es muy amplio. Ok, ok. Listo, Daniela, entonces empecemos con nuestra entrevista, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué es el sistema de seguridad social integral para ti? Bueno, el sistema de seguridad social es un sistema compuesto por instituciones, normas y procedimientos que fue creado para garantizar a las personas y a la comunidad en general una mejor calidad de vida. Este sistema está conformado básicamente por regímenes generales establecidos para pensión, salud, riesgos laborales y servicios sociales complementarios a los que todos los trabajadores tienen derecho. Entonces aquí los empleadores están obligados a afiliar a a los trabajadores a estos sistemas generales de pensión, salud y riesgos laborales. Aquí yo quisiera resaltar el fundamento constitucional del sistema, que lo encontramos en el artículo 48 de la Constitución, y esto quiere decir que es un derecho para todos los colombianos, que debe ser garantizado por el Estado colombiano y pues por las instituciones involucradas. Ok, Daniela. Bueno, y ahora cuéntanos sobre cada uno de estos regímenes generales. Empecemos por el régimen de pensión. ¿Cuál es el objetivo principal del sistema general de pensión? Bueno, entonces el Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte. Esto mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que determina la ley. El régimen general de pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes, más coexisten. Ya les voy a explicar por qué. Tenemos en primer lugar el régimen solidario de prima media con prestación definida, en donde los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública. Aquí es importante resaltar que el Estado respalda este régimen y es el Estado quien garantiza el pago de los beneficios a que se hacen los acreedores, los afiliados. Y en segundo lugar tenemos el régimen de ahorro individual. Este régimen de ahorro individual con solidaridad es un conjunto de entidades, normas y procedimientos mediante las cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados. Aquí este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros. Aquí tenemos, por ejemplo, a Porvenir, estas entidades privadas que respectivamente realizan rendimientos con los aportes a las cotizaciones, y son pues entidades privadas dedicadas a este tema de pensiones. Ok. Gracias por tu respuesta, Daniela. Ahora cuéntanos, ¿cómo cotizamos al régimen pensional? Bueno, este régimen se cotiza durante la vigencia de la relación laboral y en el contrato de prestación de servicios. Según sea el caso, deberán efectuarse las cotizaciones obligatorias a estos regímenes de parte de los afiliados y los empleadores. Esto también con base al salario y a los ingresos, ya sea por el contrato o por el contrato laboral o por el contrato de prestación de servicios. En ningún caso, esto también es importante resaltarlo,
el ingreso base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Ok, Daniela, ¿y qué sucede si el empleador no cumple con la afiliación de su empleado? ¿Hay alguna sanción para ellos? Pues Juan, la ley siempre protege al trabajador. Esto por el principio indubio pro operario. En el derecho esto implica que el trabajador siempre prevalecerá y se debe proteger. Sin embargo, ya pues para nombrar un caso específicamente, es el de la llamada pensión sanción, el cual pues ya no es tan común precisamente porque los empleadores ya conocen y cumplen sus obligaciones al respecto. Resulta que esta pensión sanción se da cuando el trabajador no fue afiliado al Sistema General de Pensiones por omisión del empleador. Entonces, esto tiene ciertas condiciones, ¿no? La ley establece que tiene que ser después de haber laborado para el mismo empleador durante 10 años o más, menos de 15 años, ya sea continuos o discontinuos. Y también la ley establece que el trabajador tendrá derecho a que dicho empleador lo pensione desde la fecha de su despido. Incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el despido no necesariamente tiene que ser sin justa causa para que el trabajador tenga este derecho. Ok, muy interesante tu respuesta. Daniela, ahora sácanos de esta duda. ¿Qué opción existe para una familia en la cual ninguno de sus miembros cumple con los requisitos establecidos en la ley para acceder a la pensión? Bueno, entonces acá tenemos la ley 1580 de octubre de 2012 y el decreto 288 de 2014. Estos establecen que la pensión familiar es aquella que se reconoce cuando esposos o compañeros permanentes no tengan derecho a reclamar la pensión de la vejez porque no cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Pero al sumar las semanas o el capital de ambos, dependiendo pues del régimen al que pertenezcan, se cumpla con lo establecido para dicha pensión. Entonces es una opción esta pensión familiar, y esta va a quedar también solamente en cabeza de uno de los cónyuges o compañeros permanentes. También es importante resaltar que es incompatible con otra pensión si alguno de los cónyuges o compañeros permanentes gozan de alguna otra pensión. Listo, Daniela. Muy interesante tus aclaraciones frente al sistema pensional. Ahora sigamos con el sistema de salud. Cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos de este sistema? Bueno, el Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene como objetivos regular el servicio público esencial de la salud y crear las condiciones de acceso para toda la población al servicio de todos los niveles de atención. Entonces aquí el fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 49. Ok, ¿y quiénes pueden afiliar al sistema de seguridad social? Bueno, aquí tenemos dos tipos de afiliados dependiendo del régimen. Tenemos los afiliados mediante el régimen contributivo, que son las personas vinculadas a través del contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados, los jubilados, los trabajadores independientes con capacidad de pago. Y en segundo lugar tenemos los afiliados al sistema mediante el régimen subsidiado, que son las personas sin capacidad de pago, pues para cubrir este monto total de cotización, y son subsidiadas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aquí tendríamos a la población más pobre y vulnerable del país, ya sea en áreas rurales o urbanas. Y la ley establece que también tienen bastante importancia dentro de este grupo las personas tales como madres cabeza de familia, madres durante el embarazo, el parto, el posparto, periodo de lactancia, las madres comunitarias, los niños menores de 1 año, los menores en situaciones irregulares, personas mayores de 65 años, discapacitados, campesinos, comunidades indígenas. Bueno, y acá se engloban las demás personas que no tengan capacidad de pago. Ok. Daniela, explícanos de manera detallada o más a profundidad cómo funciona la cobertura familiar. ¿Es posible o no es posible?
Bueno, mira, claro que sí, el sistema incluye una cobertura familiar, entonces la ley define que quiénes son los beneficiarios del sistema. Tenemos a los cónyuges, compañeros permanentes del afiliado. Esto tiene que ser cuando la unión sea superior a 2 años, los hijos menores a 18 años de cualquiera de los cónyuges que hagan parte, eso sí, del núcleo familiar y que dependan económicamente de este, los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente o aquellos que tengan hasta 25 años, pero que sean estudiantes dedicados exclusivamente pues a sus estudios y que dependan económicamente del afiliado. A falta de cónyuge o compañero permanente o hijos, pues la ley también cubre a los padres del afiliado, pues si no son pensionados y también que dependan económicamente de este. Ok, ok. Creo que también es importante que nos indiques cuáles son las diferencias entre las prestadoras del servicio de salud, las EPS y las IPS. Claro que sí, mira, las EPS son entidades responsables de la afiliación, el registro de los afiliados, el recaudo de las cotizaciones, esto por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica es organizar y garantizar directa o indirectamente la prestación de los servicios médicos de los afiliados y girar dentro de los términos previstos la diferencia entre los ingresos de las cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes unidades de pago por captación al Fondo de Solidaridad y Garantía. Mientras que pues por otro lado ya tenemos a las IPS, que son las instituciones prestadoras de servicio de salud. Estas constituyen el módulo ejecutor del sistema de seguridad social en salud, a través del cual se suministran pues todos los servicios de salud a favor de los beneficiarios, ya sea del régimen contributivo o subsidiado. Ok, ok. ¿Cómo se accede al sistema de seguridad social en salud? Bueno, como yo te comentaba, este sistema tiene dos regímenes, contributivo, y subsidiado. Entonces, el régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y de las familias a este sistema de seguridad social en salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, ya sea individual o familiar, o pues por un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre su empleador y él. Y también el régimen subsidiado, que es en segundo lugar un conjunto de normas que rigen esta vinculación cuando se hace a través de el pago de una cotización subsidiada, ya sea total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad para financiar este sistema. Ya los habíamos nombrado: personas pobres, vulnerables, sus grupos familiares, estas personas que no tienen capacidad de pago. Ok, cuéntanos con respecto al Sistema General de Riesgo Laboral, ¿cuál es el objetivo principal de estos? Bueno, ya hablando del sistema de riesgos laborales, también es un conjunto de normas, entidades y procedimientos destinados a prevenir, a proteger y a atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo. Ok, ok. ¿A qué tiene derecho un trabajador que sufre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? Bueno, todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral tendrá derecho, pues ya sea, según sea el caso, tanto a prestaciones económicas como a prestaciones asistenciales. Entonces tenemos que dentro de las prestaciones asistenciales, la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, también están los servicios de hospitalización, el servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de tratamiento, por ejemplo, también están las prótesis, rehabilitaciones físicas, laborales y gastos de traslado. Mientras las prestaciones económicas tiene el derecho el trabajador, pues ya sea por un accidente de trabajo o por una enfermedad laboral, al reconocimiento y pago de las siguientes. Entonces tenemos dentro de estas el subsidio por incapacidad temporal
indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. Ok, ok. Bueno, Daniela, y a todas estas, la ley define qué es un accidente de trabajo o cualquier cosa puede serlo. Sí, Juan, claro, la ley. Aquí tenemos la ley 1562 de 2012, que define qué es un accidente de trabajo y establece que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica o invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de las órdenes del trabajador o contratante, ya sea bajo su autoridad, aún fuera del lugar y de las horas de trabajo. Esta ley especifica todos los escenarios en donde se puede presentar un accidente de trabajo. Ok, ok. Y en ese orden de ideas, ¿qué no se considera un accidente laboral? Bueno, no se considera un accidente laboral el aquel sufrido durante permisos remunerados o no, o actividades deportivas, recreativas, culturales, mejor dicho, donde no se actúe por cuenta y representación del empleador. Ok, y respecto a una enfermedad laboral. Claro que sí, la ley 1562 de 2012 también define la enfermedad laboral. Entonces, esta es contraída por exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral del trabajador, o pues el medio en el cual se vio obligado a trabajar. El gobierno nacional también determina de forma periódica unas listas en las cuales se detallan cuáles son las enfermedades que se consideran laborales, y en los casos en que, digamos, hay una enfermedad que no figura como tal en la tabla, no es reconocida como enfermedad laboral, pero se demuestra la relación de causalidad con los factores de riesgos, serán reconocidas como una enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Ok, listo. Ya para terminar, hablemos sobre los servicios sociales complementarios. Tú no puedes, tú nos puedes contar qué son y cuál es el origen de estos servicios. Bueno, sí, es un poquito largo, pero pues vamos a resumir. Les cuento, las cajas de compensación familiar tienen su origen en 1954, cuando la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, sugirió al gobierno nacional establecer un subsidio familiar en todo el país para atender las necesidades de los hogares de los obreros, pues dependiendo la proporción del número de hijos que tengan. En 1957 se constituyeron simultáneamente varias cajas de compensación familiar auspiciadas por diferentes gremios. Estaban comerciantes, banqueros, aseguradores, pues entre otros. La función básica de las cajas de compensación en sus inicios se limitaba a recaudar aportes patronales y repartirlos mensualmente en cheques a los trabajadores de las empresas afiliadas. Ya más adelante aparece la Ley 100, en donde se otorga a las cajas de compensación la posibilidad de formar parte del sistema de seguridad social integral, otorgándoles nuevos espacios en el sistema de pensiones y en el sistema de salud, y pues dando también origen a las EPS. Eso ya viene como más adelante. Ok, ok. Bueno, Dani, y específicamente, ¿qué es lo que se otorga, qué es lo que otorgan las cajas de compensación? Bueno, las cajas de compensación otorgan subsidios familiares. Está el subsidio familiar, que es una prestación social pagada en dinero, en especie y servicios a los trabajadores de medianos y menores recursos en proporción al número de sus personas a cargo que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Y también está el subsidio familiar en vivienda, que es un aporte de dinero que las cajas de compensación tienen disponible para sus afiliados, el cual constituye un complemento de su ahorro para facilitar la adquisición de vivienda nueva o la construcción o el mejoramiento de una vivienda, ya sea de interés social o de las demás. Y esta, pues es importante aclararlo, se entrega solamente por una ocasión y será restituido por el afiliado siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
Bueno, muchas gracias por haber venido a nuestra entrevista en nuestro programa nocturno de Derecho Laboral. Gracias por aclarar las diferentes dudas que tenemos sobre este régimen.